Buenos días. Vamos a empezar con la sesión sobre el romancero castellano, romancero americano. Para, no sé, una persona de mi generación hay dos momentos claves en lo que sería la transmisión de la literatura popular. Uno que tiene que ver con don Ramón Menéndez Pidal. Hay un libro de Diego Catalán interesantísimo para ver cómo se organizó todo ese proceso que tiene que ver con la recolección de poesía popular, concretamente del romancero. Y hay el otro yo creo que punto importante, que es el de la lectura de la obra de Margit Frank, en que esa literatura, que es mucho más interesante que la que conocemos quienes nos dedicamos al 15, que es terrible, esa literatura culta, pues no, esa popular que he sacado adelante Margit Frank, nos está mostrando que hay una relación, por lo menos importantísima, en lo que tiene que ver con estos dos puntos que están separados por todo un océano. Pero además es que esa relación es real. Hay un proceso de transmisión de la poesía popular a América y una creación en la poesía americana que justifica perfectamente esta mesa, dado que además participan en ella personas que están dedicadas a todo este proceso de la transmisión de la literatura popular, que es tan importante como la otra literatura, la que llamamos literatura, pero que no es la exclusiva. Para ello, bueno, me llamo José Antonio Pascual, me presento a mí mismo, soy filólogo, un filólogo ya que está descatalogado y que por lo tanto tiene toda la posibilidad de disfrutar, incluso no sé, presidiendo una mesa, pero que me dedico a cosas muy raras, que son el léxico, sobre todo la historia del léxico, pero leo mucho, incluso leo los romances. Quien es la persona que realmente modera la mesa y que la dirige, vamos a decir la verdad, es Paloma Díaz Mas, que tiene la doble condición de ser filóloga y de ser escritora. Está en la Real Academia Española y ha sido catedrática de la Universidad del País Vasco y profesora investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene, por un lado, una obra de tipo científico que a mí me parece que es importante, que está relacionada con la literatura sefardí, el romancero español, el romancero hispánico, y ha dirigido un proyecto importante, Los sefardíes ante sí mismos y sus relaciones con España. Tiene la página Sefardí Web, que realmente es importante, a la que acudimos incluso personas como yo, que tanto me complica la vida mi ordenador, que está dirigiendo mi vida más que yo dirigiendo la de mi ordenador. Y prepara en la actualidad una edición del romancero para la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. Como escritor ha publicado El rapto del Santo Grial, finalista del primer premio Herralde, La tierra fértil, el premio Euskadi, Como un libro cerrado, Lo que aprendemos de los gatos, que nos lo citó magníficamente en el discurso de ingreso en la Academia y que nos lo pasamos muy bien. Lo que olvidamos, El pan que como y el libro infantil, Romances de la rata sabia. Voy a ir rápidamente para dar unos rasgos para evitar apoderarme yo del tiempo. Alejandro Higashi es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha publicado más de 100 artículos y capítulos de libros en publicaciones especializadas. Por un lado, sus publicaciones, yo conozco algunas que son metodológicas y otras que son de aplicación de la filología. Tenemos ahí Perfiles para una anecdótica nacional, Crítica textual de obras mexicanas de los siglos XIX y XX, ediciones facsímiles del romancero de Lorenzo de Sepúlveda y el romancero Historia del muy valeroso caballero el Cid Ruya de Vivar, etc. Doña Gloria Chicote es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Literatura Española de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora superior del CONICET. Se especializa en literatura de la modernidad temprana y en las manifestaciones populares de la literatura iberoamericana. Fue fundadora y directora de Olivar, revista de literatura y cultura españolas. Entre sus últimos libros se encuentran Romancero, redes intelectuales en América Latina y transiciones inciertas, archivos, conocimientos y transformación digital en América Latina. Obtuvo becas, ha dado conferencias, ha investigado en numerosos países y realmente
a diferencia de lo que me ocurre a mí, es también una especialista, no sé, perfectamente adecuada para participar en esta mesa. De María Jesús Ruiz, tengo que decir que no me atrevería a señalar que a lo mejor nos acerca un poco más a la realidad de Cádiz, y que dentro de la literatura popular, pues yo creo que hay un salto, una pequeña conexión con lo que puede estar ocurriendo en otras mesas. Su principal línea de investigación es la literatura de tradición oral. Además de un centenar de artículos, es autora del romancero tradicional de Jerez de la Frontera, la tradición oral del Campo de Gibraltar, el romancero de Arcos, cuaderno de campo, y Culantrillo llama a la puerta, catálogo y poética del romancero infantil, libro que ha obtenido mención honorífica en el último premio Margit Frank a la investigación de tradiciones orales. Es organizadora y coeditora fue organizadora y luego coeditora de las actas del IV Congreso Internacional del Romancero. Parte de sus trabajos de campo están incluidos en los volúmenes del Romancero General de Andalucía, Romancero de Cantabria, Tradición Oral y Zambomba, etcétera, etcétera, etcétera. Recientemente ha publicado El mundo sin libros, ensayos de cultura popular y lo contrario al olvido de memoria y patrimonio. Habrán percibido ustedes que he intentado ir rápido e incluso me he saltado algunos puntos porque la verdad lo que importa es lo que viene a continuación. Con lo cual, te cedo la palabra y desde este momento mandas tú. Vale, lo que pueda. Muchas gracias a José Antonio Pascual, académico de la Real Academia Española, que ha tenido la amabilidad de presentarnos y de hacer como que sabe menos del tema de lo que en realidad sabe. Pero bueno, él es así. Bien, mi misión como coordinadora de la mesa es presentar un poco el tema. Y lo voy a presentar sobre todo atendiendo a qué temas y problemas se pueden tratar en una mesa de romancero. De algunos hablaremos expresamente y otros casi los propongo como un tema de reflexión. Empiezo simplemente definiendo el género muy básicamente. Todo el mundo sabe que el romance es la variedad hispánica de la balada, es decir, un género de poesía narrativa de origen medieval que ha pervivido hasta época contemporánea y, bueno, existen baladas en muchas lenguas y culturas europeas, pero en el caso de la balada hispánica, del romance, una característica fundamental es que es su forma métrica, son versos octosílabos con rima asonante en los versos pares, casi siempre. Ahí ya se abre un tema de discusión. Me gustaría señalar una serie de puntos que creo que tenemos que tener en cuenta siempre que hablemos del romancero. En primer lugar, la pervivencia temporal y la difusión geográfica, ¿no? Aunque el romancero surgió en la península ibérica en la Baja Edad Media, se supone que los más antiguos romances son del siglo XIV, el romancero ha pervivido hasta la actualidad en la tradición oral de distintas zonas de la península ibérica, prácticamente en toda América, en las islas atlánticas, en Canarias, en las Azores y entre los judíos sefardíes de Oriente y de Marruecos. Naturalmente, esa diversidad geográfica va aparejada a una diversidad lingüística. Existen romances en las distintas variedades del castellano y del catalán, en gallego, en portugués de Portugal y de Brasil, en judeo-español oriental y en judeo-español de Marruecos, que son distintos. Y esta mesa, sobre todo, va a prestar atención al romancero en lengua española en los dos lados del Atlántico, en la península ibérica y en América. A esa diversidad lingüística se une también la diversidad temática, ¿no? Desde sus orígenes hasta hoy, en el romancero ha sido un molde en que se han ido vertiendo multitud de relatos. En principio, episodios épicos, pero también hechos históricos, narraciones caballerescas, relatos hagiográficos, pasajes bíblicos, mitos y leyendas, cuentos folclóricos, historias ejemplares. Y a lo largo del tiempo, lo interesante es que, al ser un género de transmisión oral, esas narraciones en versos han sido reinterpretadas y adaptadas a contextos históricos y culturales muy diversos y han sido objetos de distintas lecturas, usos e interpretaciones por parte de sus propios usuarios, ¿no?
También otra cuestión que he apuntado antes es la diversidad formal. La mayoría de los romances responden al esquema que he planteado, octosílabos con rima en los pares, pero hay rima sonante, pero hay romances, sobre todo antiguos, hexasilábicos, y en el siglo XVI se extendió la moda de glosar los romances, es decir, de componer un poema tomando como pie forzado los versos de cada verso del romance, y dentro del modelo de octosilábico han surgido también variedades, romances narrativos y dialogados, romances con estribillo, romances con formulaciones paralelísticas. También el romance se ha recreado en forma de villancico. Por ejemplo, hay romances reescritos como villancicos en el siglo XV o XVI y más modernamente, y sobre todo en América, en forma de décima o de corrido. Entonces, ahí hay, y eso tiene que ver con algo que mencionaré luego, que es la relación con otros géneros. Alguna reflexión también sobre cómo se ha difundido el romancero desde sus orígenes hasta hoy. Como todas las baladas, en sus orígenes es un género de transmisión oral, que se aprende de memoria, se transmite cantándolo o recitándolo. Lo que pasa es que a fines del siglo XV y principios del XVI, los géneros de poesía de transmisión oral, el romancero y el cancionero, atrajeron la atención de poetas y músicos cortesanos que recrearon romances en sus creaciones poéticas y también musicales. Esa moda de lo romanceril y el cancionero en ámbitos cortesanos tiene mucho que ver con el desarrollo de determinados modos musicales, de la música polifónica y todo esto, ¿no? Y el gran auge de la difusión escrita del romancero fue con la expansión de la imprenta. Se empiezan a imprimir romances en pliegos sueltos, incluso en época postincunable, ¿no? Muy de principios del siglo XVI, y sobre todo desde mediados del siglo XVI se publicaron colecciones, normalmente libritos de pequeño formato, libritos de faltriquera, en un formato que se llama dozavo y que son libritos pequeños y alargados como libros de bolsillo, que son colecciones de romances y se suelen llamar cancioneros de romances, silva de romances, etcétera. Precisamente ese aspecto del romancero impreso ha sido un tanto desatendido en los estudios del romancero, sobre todo por la escuela de Menéndez Pidal, que desde principios del siglo XX se centró sobre todo en el romancero de transmisión oral. Y, por ejemplo, en la mesa tenemos a un especialista que ha trabajado sobre todo sobre la transmisión escrita, esa transmisión escrita del romancero sobre la cual se está estudiando mucho. Aunque naturalmente el romancero siguió transmitiéndose oralmente, y en ese proceso de transmisión oral, que eso es muy importante, ese proceso supone también un proceso de continua recreación. Es decir, desde el momento en que el soporte de los romances, cuando se transmiten oralmente, es la memoria, se produce en todo ese proceso olvidos, cambios de orden, etcétera. Entonces, de alguna manera, cada vez que se recita o se canta un romance, se recrea de alguna manera, ¿no? Y en el siglo XX, el romancero ha sufrido un proceso de regresión. ¿Por qué? Porque el romancero ha pervivido en la tradición oral en la medida en que tenía una función. Tenía una función como ejemplos morales, como cantos rituales unidos a determinados momentos del ciclo vital o de festividades religiosas, como cantos de trabajo, por ejemplo, romances de arada, de siega, etcétera. Y desde el momento en que esas formas de vida tradicionales han ido desapareciendo, el romancero ha ido perdiendo función en esas sociedades, ¿no? Pero pervive por ejemplo, pervive en unos ámbitos bastante específicos como el romancero infantil, el romancero agiográfico, que a veces se usa como oración, o en América se ha revitalizado a través de géneros como la décima o el corrido, que ya he mencionado. Eso pone en relación con el siguiente punto, que sería la relación del romancero con otros géneros, aparte de lo que ya he mencionado, la décima, el corrido, la balada.
el cuento, las canciones navideñas y, como estamos en Andalucía, el cancionero infantil, y como estamos en Andalucía no podemos dejar de mencionar la relación del romancero con el cante flamenco, que es también otro punto también que hay que tener en cuenta. Luego, esta mesa, lógicamente, tiene que prestar especial atención al romancero, los contrastes y parecidos entre el romancero andaluz y el americano, ¿no? Sus características, sus paralelos, sus divergencias, sus interacciones, las peculiaridades de la tradición romancística a un lado o a otro del Atlántico, que son elementos que demuestran la vitalidad y la variedad del romancero en América. El romancero en la península ibérica, en Canarias incluso, y ha habido muchos estudios recientes en la tradición sefardí, han recibido mucha atención. El romancero americano, y me gustaría que mencionaseis algo de esto, en cierto modo ha estado un poco más preterido, está menos sistematizado, por ejemplo, el estudio, menos catalogado y todo este tipo de cosas. Y eso precisamente tiene que cambiar, y tenéis que cambiarlo. Y luego la enorme vitalidad que ha tenido y en cierta medida tiene todavía el cancionero, el romancero en Andalucía, ¿no? Por ejemplo, existen versiones que llamamos vulgatas o divulgadas, que son versiones andaluzas que se han difundido por todas partes, les han llegado a la tradición asturiana y a la de los sefardíes de Marruecos, por ejemplo, a veces desplazando las variedades de un mismo romance en esa tradición, ha sido desplazada por una versión andaluza, ¿no? Y, por supuesto, hay que mencionar los usos y la función del romancero en la comunidad gitana, donde hay un uso incluso ritual en la boda gitana, etcétera, ¿no? Que es una tradición con mucha personalidad y muy original, ¿no? Otro problema que se puede plantear, y aquí tenemos varios especialistas, ¿cómo editar el romancero? Claro, cuando hablamos de cómo editar el romancero, estamos hablando al mismo tiempo de textos escritos antiguos, sobre todo del siglo XVI y XV-XVI, y de todo lo que pervive en pliegos sueltos tardíos, y también de editar textos orales. ¿Cómo se antologizan los romances? ¿Qué hacemos? ¿Antologías o ediciones de corpus concretos? Todo ese tipo de problemas. Y, para terminar, quisiera mencionar una cosa que a mí me llama más la atención últimamente, que es el romancero como recurso didáctico. Es decir, se sabe que, por ejemplo, en el siglo XVI se usaban pliegos sueltos para enseñar a leer, y muchos de esos pliegos tenían romances. Desde la época de Menéndez Pidal, por influencia de Menéndez Pidal y su familia, se utilizó el romancero, por ejemplo, en el Instituto Escuela, que es un centro educativo fundado en Madrid en 1918, inspirado por la Institución Libre de Enseñanza, se utilizó como base de proyectos didácticos en que los alumnos cantaban, recitaban, representaban romances. Luego hay un papel bastante importante antes y después de la Guerra Civil de los maestros y maestras, sobre todo las maestras, como recolectores de romances entre sus alumnos, con lo cual recogían la tradición local de donde estaban sus escuelas y además hacían que sus alumnos valorasen especialmente esa tradición que conocían personalmente. Y como iniciativa también didáctica, como soy escritora y todos los escritores somos vanidosos, pues voy a acabar hablando de mí. Es una manera estupenda de acabar esta presentación. Yo misma he hecho el último libro que he publicado como escritora se titula Romances de la rata sabia, y es precisamente un intento, una especie de juego en que he reescrito, hecho contrafacta, ¿no? Contrahechuras de romances viejos y tradicionales, adaptándolos a la
a temas actuales, pues una chica que quiere jugar al fútbol, un río que está contaminado, etcétera, pero utilizando los esquemas de romances viejos y tradicionales. Y me parece que da bastante juego porque no hay que olvidar que el verso es un recurso mnemotécnico. Los romances son fáciles de aprender e incluso son fáciles de crear. Yo me llevé una sorpresa que hice una presentación en línea en un instituto de Extremadura y los alumnos habían compuesto un romance ellos mismos también. Así que, bueno, esto es ahí lo dejo, estos son los temas que planteo. Entonces, Gloria Beatriz Chicote ya va a hablar a presentar. Bueno, y después de la presentación, en la medida que nos dé tiempo, nos gustaría dejar como mínimo 10 minutos como para debate. Gloria. Bueno, muchas gracias, Paloma. Bueno, muchas gracias a la organización de este Congreso de la Lengua, a Paloma especialmente por haber organizado esta mesa y gracias también por esta introducción que nos ha puesto los temas principales, las problemáticas principales del romancero sobre la mesa. Yo creo que en este congreso dedicado a mestizaje e interculturalidad, el romancero es un género especialmente apto para el debate y para la discusión. Bueno, ¿por qué? Por todo lo que acaba de decir Paloma, por toda esta situación trans del romancero. Quizás lo trans es quizás lo que más define al romancero. La transtemporalidad, la transespacialidad, su carácter transgenérico, porque bueno, nos apartamos de moldes fijos para incursionar en otros moldes, en otros modelos poéticos y también, y algo que me interesa especialmente, la relación de un género oral, originalmente oral, desgajado de la baladística europea, pero muy conectado con la literatura letrada. O sea, también ese trans entre lo popular y lo letrado. Bueno, por todas esas razones, creo entonces que pensar en el romancero y pensar en el romancero de América o en América, que es a lo que me voy a referir muy brevemente en estos 10 minutos, es un punto de partida para pensar las relaciones entre literatura y lengua, literatura y cultura, y también las relaciones entre las dos orillas del Atlántico. Entonces, Samuel Armistead, uno de los principales especialistas en el estudio del romancero, dice en su prefacio al romancero tradicional de Costa Rica lo siguiente: las lenguas hispánicas y el romancero tradicional constituyen dos fenómenos inseparables, y donde quiera que se dé uno de ellos es del todo punto excepcional el que no se encuentre tarde o temprano el otro, y es lo que acaba de explicar Paloma en esa transespacialidad del romancero, en todo el área de difusión del español, y no solo del español, sino de lenguas ibéricas, de tanto otras lenguas que se hablan en España, como también, por supuesto, el portugués. Este enunciado se desgaja de lo que mucho antes había expresado Ramón Menéndez Pidal cuando decía que el romancero se encontrará vivo en cualquier parte de América, como haya quien quiera y quien sepa buscarlo. Quien quiera y quien sepa buscarlo está también relacionado con otro punto al que nos anima Paloma. Todavía se ha hecho mucho sobre el romancero americano, pero todavía queda mucho por hacer. Y lo interesante es que ese aliento que daba Menéndez Pidal a principios del siglo XX a buscar, a ver qué pasaba con el romancero en América, a lo largo del siglo XX se constató. O sea, es taxativo, existe el romancero disperso en toda América, con características diferenciales, con características particulares. Y yo me voy a definir
a dos calas muy concretas en ese proceso, porque bueno, habría muchísimo para hablar, pero me voy a referir a dos calas. Una primera cala, dos calas de carácter histórico. Una primera cala que es cómo llega el romancero a América, y una última cala de cuál es la situación de refuncionalización, de resemantización, de recontextualización que durante los siglos XIX y XX el romance tuvo en América. Cuando se produce la conquista de América, este proceso tan problemático, tan conflictivo, tan tensionante, que por supuesto nos une a españoles y americanos, pero en muchos aspectos también estamos en situaciones de tensión al respecto. Cuando se produce la conquista tuvo inmediatamente un correlato discursivo. Y ese correlato discursivo fueron las crónicas de Indias. Y es muy interesante pensar que en esas crónicas con una multiplicidad ideológica, con perspectivas muy distintas, el romancero estuvo presente desde los comienzos. Y aquí quiero hacer una mención que es al romance de Nerón, al romance de Mira Nero de Tarpeya, a Roma como se ha ardido, gritos dan niños y viejos, y el de nada se ha dolido, se dolía. Bueno, este romance aparece inmediatamente en una de las primeras crónicas americanas, que es la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Y aparece con una mención favorable a la figura de Hernán Cortés. O sea, lo que dice Bernal Díaz es, y además es el momento en que aparece el primer romance también con tema americano. Y dice Bernal Díaz: en ese instante suspiró Cortés con una muy gran tristeza, muy mayor que la que antes traía, por los hombres que le mataron antes que en el alto Q subiese. Y desde entonces dijeron un cántaro romance: en Tacuba está Cortés, con su escuadrón esforzado, triste estaba muy penoso. O sea, estamos en una sección de la crónica de Bernal Díaz totalmente laudatoria hacia la figura de Hernán Cortés. Y dice el cronista: acuérdome que entonces le dijo un soldado que se decía el bachiller Alonso Pérez, etcétera, etcétera, que en las guerras estas cosas suelen acaecer, y no se dirá por vuestra merced, Mira Nero de Tarpeya, a Roma como se ardía. ¿Qué está haciendo Bernal Díaz? Está contestando, en realidad, una provocación que había hecho en Fray Bartolomé de las Casas, en la brevísima relación de la conquista, donde utiliza el mismo romance para criticar muy profundamente la actitud de Cortés, que es lo siguiente: dícese que estando metiendo a espada los 5 o 6 mil hombres, estaba cantando el capitán de los españoles, Mira Nero de Tarpeya, a Roma como se ardía, gritos dan niños y viejos, y el de nada se dolía. ¿Qué me interesa de esta cita? Bueno, me interesa en primer lugar esa presencia inmediata del romance en la conquista. Esa presencia inmediata del romance, piensen ustedes que la conquista se produce a fines del siglo XV, cuando, tal como explicó Paloma, es el momento del auge del romancero en la península ibérica. Por lo tanto, el romance pasa inmediatamente y pasa en la voz, en la oralidad de los conquistadores, y también pasa a través de impresos, a través de cancioneros, de romanceros, de libros. El romancero constituye entonces la nueva realidad americana, y la constituye en su complejidad, en sus contradicciones y en sus resignificaciones. Y me parece que este romance de Nerón, que además es un romance que, como ustedes saben, aparece en la Celestina, o sea, un romance de datación muy, muy temprana, es un síntoma muy claro de eso. Me voy a pasar 5 siglos de historia, nada más y nada menos que 5 siglos, para explicar que el romance pervivió, se reprodujo en las llanuras
en los Andes, en las estepas, en todo el continente americano, pero por supuesto se reprodujo con unas identificaciones específicas y se fue diferenciando cada vez más de sus congéneres peninsulares. Hubo una etapa a fines del siglo XIX, principios del XX, que se produce una gran ola inmigratoria a América, especialmente a Sudamérica, especialmente a Argentina, Uruguay, de españoles, o sea, una nueva inmigración muy importante de españoles, de la que soy nieta, de esa ola inmigratoria. Y ahí, bueno, los nuevos migrantes vuelven a traer romances y esos romances se resignifican. Por un lado, la tradición que continuaba desde la época de la conquista y por otro lado, nuevos romances que llegan en el 19-20. Pero lo más interesante, creo yo, sobre todo pensando en la vitalidad actual del género, vitalidad disminuida, vitalidad retrotraída, porque, como muy bien explicó Paloma, ya no pertenece en las formas de vidas esenciales en las que había nacido, en que se había reproducido, pero aún así el romancero sigue vivo en América. Sigue vivo sobre todo en transformaciones, en metamorfosis y en proyecciones. Hay tres quizás proyecciones o metamorfosis que son muy importantes. Una a la que no voy a hacer especial referencia, pero que es muy interesante y quizás es la más viva, que es la literatura de cordel brasileña. No voy a hacer referencia porque, bueno, no está compuesta en portugués, no está compuesta en español, por lo tanto no es del tema específico de este congreso. Pero podemos ir a un kiosco, podemos ir a una feria en San Pablo, en Bahía, en Pernambuco y todavía encontramos cuadernillos de romances y todavía encontramos cantores de romances. Así que, bueno, esa literatura popular brasileña es un proceso que debemos estudiar en su conjunto. Y hay otras dos formas que son el corrido mexicano. Si me permites, Alejandro, me voy a atrever a decir dos palabras del corrido, que, bueno, hay mucha discusión si es romance o no es romance, pero yo, como estudiosa del romancero, creo que hay una génesis romancística que no podemos obviar. Y el corrido, que es muy interesante porque, por supuesto, es el género emblemático de la poesía popular mexicana. El corrido es México, el corrido es la Revolución Mexicana, el corrido es Pancho Villa, el corrido es todo ese mundo del México independiente y es un mundo que viene muchos aspectos de la, por supuesto, reelaborado y que viene de la, de España y del formato medieval del romancero. Pero lo interesante, lo curioso, también otro tema de tensión y de conflicto, es que el corrido se sigue cantando en una forma muy cuestionada, muy políticamente incorrecta, como es el narcocorrido. El narcocorrido, estos poemas dedicados a los jefes del narcotráfico, tienen mucho éxito en el presente. Y además están muy relacionados con un proceso muy interesante del romancero que también creo que debemos estudiar, que es esa transición de la literatura tradicional a la cultura de masas. Porque el narcocorrido nos introduce en el mundo de la televisión, en el mundo de la discografía, en el mundo de la comercialización de los productos de la literatura popular y también en el mundo de Internet. O sea, todo el narcocorrido eso es un tema que me parece que es muy interesante. Y para terminar, voy a volver a las Pampas, voy a volver a las tierras del sur para hablar del romance criollo.
El romance criollo es un género que estuvo muy relacionado con las guerras de la independencia en Argentina y en Uruguay, y que nos identifica, que también identifica nuestra cultura popular, nuestra literatura popular, y además que identifica nuestro nexo con España. En un momento en que la gran inmigración cosmopolita europea, sobre todo italiana y, bueno, rusa, turca, de distintos países de Europa y Asia, estaba problematizando la continuidad del español en Argentina, o sea, hubo un momento a principios del siglo XX donde toda la élite intelectual estaba preocupada por ver qué pasaba con la lengua, con tantas influencias foráneas. Bueno, en ese momento hubo un volver, un redescubrir, una posición ideológica, de ideología lingüística muy firme, de volver al español y de volver a las tradiciones hispánicas y sobre todo a la literatura y culturas populares. El romance criollo tuvo un momento, un espacio muy clave en esa situación, y el gran pedagogo, escritor, presidente de la Argentina, que fue Domingo Faustino Sarmiento, autor del Facundo, que es la obra fundacional de la literatura argentina, justamente en el Facundo tiene una frase, un párrafo muy lindo, y dice lo siguiente: el cantor. Aquí tenéis la idealización de aquella vida de revueltas, de civilización, de barbarie y de peligros. El gaucho cantor es el mismo bardo, el vate, el trovador de la Edad Media, que se mueve en la misma escena, entre las luchas de las ciudades y el feudalismo de los campos, entre la vida... Perdón, se me fue acá. Entre la vida que se va y la vida que se acerca. El cantor anda de pago en pago, de tapera en galpón, cantando sus héroes de la pampa perseguidos por la justicia, los llantos de la viuda a quien los indios robaron sus hijos en un malón reciente, la derrota y la muerte del valiente Rauch, la catástrofe de Facundo Quiroga o la suerte que supo a Santos Pérez. El cantor está haciendo candorosamente, el gaucho cantor, está haciendo candorosamente el mismo trabajo de crónica, costumbres, historia, biografía que el bardo, el trovador de la Edad Media. Y sus versos serían recogidos más tarde como los documentos y los datos en que habría de apoyarse el historiador futuro, si a su lado no estuviera otra sociedad culta, con mayor inteligencia de los hechos, en la que el infeliz despliega sus rapsodias ingenuas. Bueno, ahí hay una mirada muy eurocéntrica, ¿no?, al final, de Sarmiento. Bueno, o sea, él le da a ese gaucho cantor y le da a la transmisión de la poesía popular un lugar central en la formación de la cultura americana. Y entonces, solo me resta decir que para el romancero es un género mestizo, exponente de una síntesis cultural, pero síntesis en el sentido hegeliano, síntesis en el cual también es final, pero también es historia, es comienzo de una nueva historia que se repite. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, agradezco a Paloma Díaz Mas pues la invitación, y además pues me situé en una mesa con gente a la que quiero mucho, ¿no?, de muchos años, y a la que no había visto también en un buen tiempo, y bueno, pues gracias también. En el público también hay gente que quiero mucho, muchas gracias. Y bueno, pues estoy aquí para hablar del romancero en América. Quienes conocen mi trabajo saben que no es precisamente el centro de mi investigación, pero bueno, sí es algo de lo que quiero hablar, porque es muy importante. Por ahí de 2015, que ingresé a la Academia Mexicana de la Lengua, se inauguraba una colección
que es ahora emblemática para nosotros, que es la colección Clásicos de la Lengua Española, y era una colección que intentaba vincular biblioteca clásica de la Real Academia Española con el trabajo editorial que hacíamos en México, y bueno, pues una de las primeras metas fue que si pues ya estaba la edición del Quijote y del Cantar de Mío Cid y del Romancero de Paloma Díaz Mas en esta colección, pues tendríamos que vincularla y tenerlo también en México, porque al final también el Romancero y el Quijote y el poema de Mío Cid pues también eran clásicos para México, y ese fue un objetivo fundamental. Y en ese punto, claro, y eso es algo que vengo preguntándole a Paloma desde hace muchos años, es, bueno, esa segunda edición, ¿no?, del Romancero, que yo sé, pero así como le preguntaba a ella, yo le decía a Aurelio González en México, pues mira, vamos a tener en esta colección el Romancero español de Paloma Díaz Mas, que sí que tienes romances, versiones, al menos en la primera edición, alguna incluso una versión mexicana, que además la primera edición venía acompañada de un CD con la música, ¿no? Y yo eso lo utilizaba en mis clases y era encantador ver cómo el alumnado veía el romance antiguo y luego veía la versión americana, la mexicana precisamente, con la interpretación musical, y prácticamente pues enloquecían de ver que algo que parecía en principio tan lejano era tan íntimo, tan cercano. Ya alguien siempre tenía un tío que en las fiestas cantaba, o bueno, alguien muy cercano que siempre a la hora de más relajación en la fiesta cantaba un romance, aunque en México les llamamos corridos, efectivamente. Entonces, bueno, y Aurelio, mira, no podemos tener el Romancero de Paloma y no tener un romancero americano, y claro, desde ese momento le inoculé la idea, y bueno, Aurelio es un hombre muy trabajador, muy consciente, y pues se puso a trabajar. De manera que en 2019 Aurelio González nos entregó un romancero americano. Lamentablemente, por cuestiones presupuestales y una serie de situaciones, no lo hemos podido publicar, pero bueno, el libro está entregado desde 2019, completo, revisado en muchos aspectos por el mismo Aurelio, y bueno, pues varias instituciones que han sabido de este proyecto nos han apoyado. De momento va a ser una coedición con la Real Academia Española, gracias a pues el apoyo de Santiago Muñoz Machado, de su director, y bueno, también como coeditor ha ingresado la Fundación Duques de Soria, con el apoyo de Rafael Benjumea Hijo, que es presidente de la fundación, y bueno, Jaime Olmedo, vicepresidente, y bueno, pues gracias también al apoyo de Patricia Bota, bueno, de la misma Gloria Chicote, de Ruth Fein, que nos han apoyado para conseguir este financiamiento. Bueno, Aurelio lamentablemente falleció hace pues algunos meses, muchos de ustedes lo conocían, y bueno, pues no podrá haber este proyecto, pero pues creemos que es un material muy importante. Aurelio, cuando lo pensó, no lo pensó como una antología al final es una selección como de lo mejor, ¿no? Él supo que no podía ser así, que lo que él quería hacer era algo más ambicioso, y en buena medida lo que nos decía ahora Paloma, ¿no? Sistematizar el romancero americano. Es que ciertamente sabemos mucho del romancero sefardí, también pues muchas gracias a Paloma, ¿no? Sabemos mucho del romancero sefardí en Oriente, en Marruecos, ¿no? Pero en la tradición americana, con ese dilatado margen geográfico que tiene, con ese dilatado margen temporal que tiene, con una serie de recopilaciones no muy importantes que se han hecho en distintos puntos geográficos, ¿no? La misma Gloria Chicote tiene un romancero tradicional argentino publicado en 2002 que es una joya, ¿no? Pues hacía falta una obra que vinculara todas estas investigaciones que han ido avanzando pues desde hace unos 50 años. Yo creo que hay una investigación muy consistente, pero bueno, muy localizada en cada oportunidad. Entonces, pues Aurelio se propuso no hacer una antología, sino hacer un corpus, es decir, un corpus de estudio. Y ustedes saben que un corpus debe partir de una hipótesis de trabajo, y Aurelio desde el principio partió del hecho de que el romancero en América era un principio de variación, de manera que trabajó en él. Es un material muy interesante. De alguna manera este es el adelanto de lo que espero que podamos ver publicado este año o el siguiente. Es un material muy interesante que lo que nos propone es una lectura transversal de la tradición del romancero en distintas geografías a través de un proceso
pues sí, de búsqueda de temas, ¿no? Al final tenía que encontrar vínculos entre estos materiales para que se viera todo ese proceso de variación, y lo encontró a partir de la variación temática. De manera que vamos a tener un corpus, aunque bueno, le llamaremos antología, pero bueno, tendremos un corpus de temas, de temáticas, que luego se van abriendo en un panorama muy amplio dentro de la dilatada geografía americana. Romancero americano le puso en principio, pero después se dio cuenta que el propio corpus lo obligaba a llamarlo el romancero en América, con lo cual también habrá romances en portugués de Brasil, o sea, en brasileño, también habrá romances en brasileño. Y al final, incluso en el mismo corpus de la tradición nada más mexicana, pues se enfrentó a un problema, porque en México efectivamente hay un debate importante sobre si el corrido deriva del romance o deriva de la épica prehispánica. Aurelio pensaba firmemente que derivaba del romance, es una de las ideas más firmes ahora, ¿no? Y claro, en el fondo estamos hablando de baladas. Si nos referimos a la épica prehispánica, si nos referimos al corrido o al romance, estamos hablando en el fondo de baladas y de géneros en los que coincide la narratividad y bueno, una estructura métrica que permite que estos materiales pues se escriban hasta llegar a una conclusión sin importar el número de estrofas, etcétera. Pero bueno, más allá de las precisiones técnicas, pues incluso el asunto de tratar las cosas desde una perspectiva formal, ya nada más para la tradición mexicana, pues no se podía, porque el corrido tiene unas variaciones métricas que a veces lo alejan o lo acercan a la tradición hispánica, de manera que se tuvo que plantear ya pues un corpus basado en una temática. Va a ser un material muy interesante para el estudioso, ¿no? Para la estudiosa, pero también para el público en general, porque cuando uno evita pensar en las siglas que anteceden cada uno de los romances y pensar, bueno, pues es que aquí quiere decir que este viene de Cuba y es el tema de la esposa infiel y es el tema de, en fin, cuando uno va obviando esas pequeñas notas para el especialista, que son apenas un título y algo más, pues uno encuentra en realidad una cantidad enorme de romances. Y bueno, para esta sesión me pareció mucho mejor, más que hablarles de especificaciones técnicas, que es un material que sí que es muy importante en esa perspectiva, pues hacer un ejercicio de esta variación y bueno, leerles un par de romances, si me permiten, porque creo que puede ser muy ilustrativo de lo que está pasando en esta obra, de lo que va a pasar cuando la podamos presentar ya, ojalá en una versión posterior de este congreso. Una versión de Colombia, por ejemplo, de Las señas del esposo, me permitió leerla. Estaba Catalina sentada debajo de un laurel, con los pies en la frescura, viendo las aguas correr. De pronto pasó un soldado y le hizo detener. Claro, es el americano. Deténgase, mi soldado, que una pregunta le haré. Óigame, soldadito, ¿de la guerra viene usted? Si no ha visto a mi marido en la guerra alguna vez. Si lo he visto, no me acuerdo. Deme usted las señas de él. Mi marido está todo rubio, buen mozo, igual que usted. Tiene un habla muy ligera y un ademán muy cortés, y en la cacha de la espada lleva el nombre de Marfel. Por sus señas, señora, su marido muerto es. En la mesa de los dados lo mató un genovés, y de encargo me ha dejado que me case con usted y que cuide de sus hijos conforme cuidaba a él. Eso sí que no lo haré, no me lo permita Dios. 7 años lo he esperado y 7 lo esperaré. Si a los 14 no viene, yo de monja me entraré. Y a mis 3 hijos varones los mandaré para el rey a que le sirvan de vasallas y que mueran por la fe. Y a mis 3 hijas mujeres conmigo las llevaré. Calla, calla, Catalina, calla, infeliz mujer, hablando con tu marido y sin poderlo conocer. Una versión de Colombia, de Antioquía, cantada por Elcira Vázquez, de 10 años. 10 años. Exacto. Catalinita, claro. Vamos a escuchar la versión de México. Yo soy la recién casada, a nadie le gustará. Me abandonó mi marido por la mala libertad. Oiga, señor, por fortuna, ¿que no ha visto a mi marido? Señora, no he visto nada. Cierne una seña y le digo, mi marido es alto, rubio, muy mal parecido no es. En la muñeca derecha lleva un letrero francés.
Por las señas que usted da, su marido muerto es. En la ciudad de Valencia lo ha matado un japonés. Espero que no haya sido un higashi que anduviera suelto por ahí. 3 años yo lo he esperado y otros 3 lo esperaré. Noten cómo acorta el tiempo. En México solo son 3 años. Si a los 6 años no viene, con otro me casaré. Me puse mi falda negra y un velo negro también. Luego me viene el espejo. ¡Ay, qué buena viuda quedé! Yo con esta me despido por la flor de una violeta. Aquí se acaban cantando versos de la viuda negra. Señor Pepito, lo cantó señor Pepito, cantante ciego de 37 años. Y por último, la de Ecuador, si me permiten, que van a ver ya la jiribilla de todo esto. En Ecuador, Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo vendrá. Si vendrá por Pascua o Reyes o vendrá por Navidad. Diga usted, señor soldado, usted que ha servido al rey, si le ha visto a mi marido por Flandes alguna vez. No, señora, no lo he visto. Deme usted las señas de él. Mi marido es Félix Blanco aragonés. Y en el puño de su espada carga las armas del rey. Sí, señora, sí le he visto. Su marido murió ya y dejó por testamento que me case con usted. Que el cielo no lo permita ni mi padre San Andrés, que una niña de 15 años se case por 6ª vez. Bueno, quise compartir con ustedes un poquito de esta hipótesis de trabajo de Aurelio González, que fue presentar el romancero en toda su exquisitez, porque al final no son las mejores versiones, no son las más académicas, no es un romancero como a lo mejor aquella flor de romances que hizo don Ramón Menéndez Pidal, que eran unos romances exquisitos, pero al final un poquitín artificiosos frente a esta tradición tan rica y tan movida en su dinámica. Y bueno, Aurelio decía algo que no va a estar nunca en esta antología, en esta obra que presentaremos más adelante, pero él decía que en México había una tradición muy importante y que era la tradición turulata. Turulata pues es un disparate, pero bueno, lo quería recordar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Me alegra saber que además nos lo estamos pasando bien. Y ahora María Jesús Ruiz, por favor, profesora de la Universidad de Cádiz, nos va a hablar de su visión del romancero también. Pues somos muchas gracias a Paloma Díaz Mas por invitarme a esta mesa. Me hace mucha ilusión hablar de romancero en Cádiz delante de algunos amigos a los que he envenenado en los últimos años con el romancero y encontrarme con mis queridos amigos, porque los del romancero somos una familia, ¿verdad? Somos muy poquitos en el mundo con un vicio común, con una manía común que es el romancero. Y lo que nos gusta es cantar y leer y hablar de romancero y nos lo pasamos siempre muy bien, eso sí es verdad. Bueno, yo he llamado a mi ponencia, había que darle un título, la he llamado Periferias, porque como Paloma, con muy buen criterio, quería que abarcáramos, al menos dando una pincelada, todos los temas, todos los aspectos, todos los niveles posibles del romancero, pues hablando de la coordinación con ella de esta mesa, ella quería que planteara algo sobre el romancero de la Baja Andalucía, de Cádiz, que planteara también el asunto del romancero gitano, del romancero flamenco y que también hablara del romancero infantil. Es imposible todo, porque ya hablar de romancero, nosotros para hablar de romancero necesitamos una vida entera, necesitamos horas y ya veis que al final, cuando cantamos o cuando leemos textos, es como realmente nos comunicamos, porque el romance es un gran medio de comunicación sobre todo. Así que os doy 3 pinceladas porque tenemos entendido que las ponencias se van a publicar
El texto de la ponencia se van a publicar online, el texto de la ponencia está mandado y entonces ahí tenéis todo lo extensamente posible desarrollado estos temas que os voy a plantear y con una bibliografía que he procurado sea lo más exhaustiva posible. Así que tenéis ahí toda la información. Primer asunto, el romancero de la Baja Andalucía y el romancero de Cádiz. Recolección y estado de la investigación. Bueno, pues no es muy diferente esta cuestión en la provincia de Cádiz a otras zonas de España. Hay un vacío en la recolección e investigación del romancero hasta los principios de la democracia, hasta los años de la transición, y es en ese momento cuando se recuperan los nacionalismos idiomáticos, cuando se empieza a hablar de las autonomías, cuando comienza a haber una cierta protección institucional para la recolección de folclore y la atención a las identidades, ¿no? Cuando comienza la recolección sistemática y la investigación del romancero de Cádiz, de la Baja Andalucía y de toda la península, de todo el país. Se ha publicado ya, del romancero de Cádiz está publicado todos los textos, prácticamente todos los textos recolectados, de las diferentes comarcas, de la Sierra, de la Campiña, de la zona atlántica, del campo de Gibraltar. Hay algunos estudios que delimitan su poética, es decir, la forma en que se comporta el romance en la provincia de Cádiz, que como decía Paloma antes, por ejemplo, abundan las versiones vulgatas, versiones muy condensadas, muy sintetizadas, muy evolucionadas, que luego tienen un gran poder difusor en el resto del país. Pero simplemente, como eso tienen toda la información en la bibliografía y en la ponencia, sí quiero llamar la atención sobre el estado en que están ahora mismo la mayoría del material sonoro recopilado en la provincia de Cádiz. El trabajo de recolección en Cádiz se ha llevado a cabo, lo hemos llevado a cabo fundamentalmente o casi exclusivamente filólogos. Y hemos sometido el romancero a un estudio meramente filológico, con lo cual hemos estado muy de espaldas, hasta hace muy poquito, pero muy poquísimo, muy de espaldas a los otros aspectos que conforman el texto romancístico, que no es solamente texto, porque es un etnotexto, y es un texto performativo la mayoría de las veces, y más en una provincia o en una zona como es la Baja Andalucía, donde todavía quedan manifestaciones espontáneas del romancero. Estoy hablando, por ejemplo, de la zambomba, que todos conocen, y de la zambomba especialmente de Arcos. Y digo de Arcos porque la zambomba de Arcos ha evolucionado de una manera espontánea, esa transmisión tradicional ha seguido de generación en generación, de una manera muy libre, muy variable, hasta el día de hoy, y no ha sufrido, por ejemplo, la estandarización que ha sufrido la zambomba de Jerez, que también las conocerán, debido a la comercialización en una discografía que ha lamentablemente cerrado, ha procurado réditos económicos y electoralistas también al municipio de Jerez, al ayuntamiento de Jerez, pero que ha deteriorado muchísimo la tradición oral. Esto no lo puedo decir en Jerez, lo digo. Se enfadan y ya he decidido que ya no lo voy a decir más en Jerez, a no ser que esté en la Fundación Caballero Bonal, con que Pepa Parra, su directora, si me deja hablar de esto, porque creen que estoy atacando a la tradición, claro. Bien, entonces urge sobre todo, en lo que respecta a la provincia de Cádiz, a la Baja Andalucía en general, digitalizar los registros sonoros y ponerlos a disposición de los investigadores. Hay algo publicado, yo estoy intentando publicar, incorporar toda mi fonoteca al CLO, el Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén, que se está convirtiendo en un contenedor importante, ¿no?, de tradición oral, sobre todo que esté abierto al público, al investigador, al curioso, al interesado, etcétera, etcétera. El segundo asunto es el romancero de los gitanos, el romancero flamenco, que es un asunto muy peliagudo, muy, bueno, como todos, ¿no?, porque el corrido es otro asunto complicado, ¿no? Pero voy a resumir en la medida de lo posible en qué consiste esta cuestión.
El otro día, en la sesión inaugural del Falla, por si estuvo alguien, se acordará que mencionaron a Bartolomé José Gallardo, a raíz de su diccionario, ¿cómo se llama, Gloria Paloma? El diccionario crítico burlesco. Sí, exactamente. Bien, Bartolomé José Gallardo fue un bibliófilo español que en 1825 estaba preso en la cárcel de señores de Sevilla y compartía celda con dos gitanos, con Curro el Moreno y con Pepe Sánchez. Y esos dos gitanos le cantaron lo que son considerados los dos primeros romances de la era moderna de la recolección del romancero oral, el romance de Gerineldo y el romance de la Condesita o de la boda estorbada. Durante mucho tiempo se creyó que lo que contaba Bartolomé José Gallardo sobre eso, que le habían contado los gitanos, era una fantasía romántica, porque él conocía esos romances por los cancioneros de los siglos de oro, como bibliófilo que era. Y entonces, claro, cuando esos gitanos, cuando sus compañeros de celda se lo cantaron, él se dio cuenta que estaba ante un alba, ante un amanecer de la tradición oral. Pero durante mucho tiempo se creyó que se lo había inventado. Lo mismo más o menos pasó con Serafín Estebanes Calderón, cuando en 1847 publica Un baile en Triana, una de sus escenas andaluzas, y también cuenta ahí que los gitanos cantan Gerineldo y la Condesita y que al ritmo de soleá bailan los asistentes a ese baile en Triana que cuenta. Bien, esa existencia de un romancero gitano, específicamente gitano, fue una fantasía hasta que en 1916 Manrique de Lara era uno de los grandes colaboradores de Menéndez Pidal. Él era marino mercante, ¿no, Paloma? Bueno, era militar. Militar, exacto. De Marina, exacto. Y don Ramón Menéndez Pidal estaba seguro que allí donde se hablara español, portugués, catalán, gallego, sefardí, habría un romance. Entonces envenenó también, picó a muchos amigos suyos para que recogieran romance. Manrique de Lara es el primer recolector o de los primeros recolectores del romancero sefardí de Oriente y de Marruecos. 1911, 1912. Exactamente. Pues en 1916 está en Sevilla y el azar lo lleva a recoger una veintena de romances de un gitano, Juan José Niño, que ha pasado a la historia del romancero como el primer transmisor de romancero gitano de la historia de la recolección oral. Juan José Niño tenía en ese momento 57 años, era del puerto de Santa María, aunque en ese momento estaba viviendo en Sevilla, y le transmite a Manrique de Lara, o le canta o le recita, no está muy claro, una veintena de romances, como digo, rarísimos, es decir, épicos, históricos, juglarescos, con una temática, carolingios también, con una temática muy ajena, muy extraña al romancero común o folclórico y sobre todo al romancero andaluz, a lo que sabemos que era en ese momento el romancero de oral de Andalucía. Canta cosas de Belardo y Baldovino, Durandarte envía su corazón a Belerma. Entonces, durante mucho tiempo y lo cantaba en forma de corrido, no corrido mexicano, sino lo que es el corrido flamenco, y cantaba las historias completas. Y durante mucho tiempo se creyó que lo que Manrique de Lara había recogido era, como la llamó Teresa Catarela, una anomalía en el romancero, que eso había llegado a Juan José Niño por vía familiar, porque había habido una tradición importante décadas atrás o siglos atrás, pero que se había perdido. Hasta que a partir de los años 60, Luis Suárez, como colega del puerto de Santa María, empieza a encuestar a familias del puerto, de Lebrija y de Puerto Real, con ese mismo repertorio, ¿no? Y se comprueba que hay un romancero específicamente gitano, endogámico, privativo de unas cuantas familias gitanas, de carácter etnocéntrico, ese repertorio, con unas familias gitanas con mucha conciencia patrimonial,
es decir, conscientes de que son poseedores, los últimos herederos de esa riqueza literaria. Y bueno, lo que se puede concluir de todo esto es que el romancero gitano sí ha existido como una transmisión familiar, etnocéntrica, endogámica, espontánea, etcétera, etcétera, con una temática muy excepcional, muy anómala con respecto al resto. Pero ahí no se acaba el asunto del romancero y el flamenco, del romancero y de los gitanos. Aparte de ese repertorio específico de los gitanos, el flamenco, que no es solamente gitano, ha seguido usando el romancero y sigue usando el romancero, en una forma de usarlo que hace muy evidente el carácter proteico, la continua metamorfosis en la que vive el romancero. Mi amiga, mi queridísima Gloria Chicote, tiene un libro al que ella no le da mucha importancia, pero que para mí es la Biblia, que es un romancero que edita en Coligüen en 2012, donde se atreve, porque es un atrevimiento, porque el mundo del romancero, el mundo de los teóricos del romancero, es un mundo ciertamente también rígido, ¿no? Porque como somos muy puristas, digámoslo así, a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer que el romancero, para vivir, encuentra 1000 formas de supervivencia y que para vivir el romancero se pone a vivir como corrido, como bulería, como décima, en 1000 formas diferentes. Entonces, yo creo que el romancero de Gloria Chicote, para mí hay un antes y un después, en el sentido de que ella está continuamente haciendo hincapié en esas metamorfosis de las que son capaces los romances, ¿no? Y eso pasa en el romancero flamenco, en el flamenco, ¿no? Vamos a encontrar el romance, sobre todo, actualmente, aplicado a la bulería, pero va a ser un romance muy fragmentado, son romances fragmentados, es decir, no está el romancero, Ana Valenciano, Flor me diría, eso no es romance, que es lo que me dicen cuando hablo de los romances infantiles, por ejemplo, y yo les contesto, no es el romance, pero ahí está el romance. Muy transformado, muy segmentado, muy atomizado, porque los últimos estudios sobre el romancero y el flamenco hacen hincapié, ponen el acento en algo muy importante para entender el comportamiento del romance en el cante flamenco, que es el carácter performativo, el carácter de performance del cante baile flamenco. Por tanto, al cantaor, al que baila, al que participa en la performance flamenca, no le interesa una comprensión conceptual de la narración romancística, le interesa una comprensión rítmico-fónica, sobre todo. Y en esa comprensión en ese apoyo rítmico-fónico está seleccionando, fragmentando, atomizando el romance y destruyendo evidentemente la estructura narrativa, sin que esa destrucción, sin querer decir que esa destrucción sea negativa o sea un término despectivo, simplemente lo está utilizando, adaptando. Y como el romancero se deja adaptar a contextos recreadores enormemente diferentes, como estamos viendo hasta ahora, pues lo permite. Y ese asunto es muy interesante, ¿no? Florian Hohmann, no sé si lo conocéis, se acaba de incorporar a los estudios de romanceros, es un profesor alemán de la Universidad ha estado en Colonia y me parece que ahora está en Heidelberg. Ha estudiado el carácter performativo del flamenco y su adaptación al romance. Y el último aspecto que quiero mencionar, fíjate la hora que ya, es el romancero infantil. Y nada, muy poquito. Os voy a leer una cuarteta de romance. Dice: culandrillo llama a la puerta, perejil, ¿quién está ahí? Hierbabuena soy señora, que vengo por toronjil. Es una de las primeras... Dime. No, que es el mismo romance que ha leído 3 versiones Alejandro.
Alejandro ha leído La seña del esposo. Y esto es Bernal francés. Es Bernal francés, disfrazado. Lo identifica Marguerite Fren, una de las grandes maestras, ¿no?, de la tradición oral, lo identifica como un fragmento del romance de Bernal francés. Bernal francés es un romance que habla se conoce también como el romance de la adúltera. Una mujer está sola en su casa esperando a su amante, llaman a la puerta, ella está segura que es el amante, baja a abrirle, al abrir la puerta se apaga el candil, se queda en oscuras, ella lo lleva primero al jardín, le hace un baño de amor, le lava pies y manos con agua de toronjil, luego lo lleva a la cama y cuando están en la cama ella, ya sabéis por qué, se da cuenta que aquel no es su amante. Y le dices, ¿qué te pasa, Bernal francés? Si temes a mi marido está muy lejos de aquí, si temes a la justicia, mi padre es el alguacil. Y él le contesta, yo no temo a la justicia ni a tu padre al alguacil, ni yo temo a tu marido, que al ladito está de ti. Y él sigue diciendo, mariquilla, reza un credo, que pronto vas a morir, gargantilla colorada, tengo guarda para ti. La adúltera castigada, pues, como se supone que hay que castigar a las adúlteras. Este textito que os acabo de leer, Culandrillo llama a la puerta, Perejil, ¿quién está ahí? Hierbabuena, soy señora, que vengo por Toronjil, es uno de los primeros testimonios que tenemos del uso infantil del romancero. Es un texto de principios del siglo XVII que Marguerite Fren atribuye al uso en el contexto infantil como canción infantil del romancero. Bueno, y nos está dando una pista clarísima, nítida, sobre cómo han utilizado los niños en su transmisión espontánea, en su juego, en el contexto lúdico, el romancero, fragmentándolo y adaptándolo a sus necesidades lúdicas y también rítmico-fónicas. A los niños no les interesa del romance de Bernal francés el adulterio, evidentemente, ni les interesa el castigo de la adúltera, pero sí les interesa el llamar a la puerta y el miedo que se siente al llamar a la puerta. Entonces es muy interesante el romancero infantil, que ha estado muy postergado, muy arrinconado en las colecciones o muy despreciado, porque Ramón Menéndez Pidal dijo, sin mala intención, pero las consecuencias fueron nefastas, que el romancero infantil era el último nivel de la tradición, el grado cero de la tradición, y luego se ha repetido de una manera mecánica en las décadas posteriores. Cuando un romance ya estaba muy reducido, estaba sin ya posibilidades de variabilidad, se decía, eso es un romance infantil, así, ¿no? Eso es la infantilización del romancero, sin darse cuenta, y de eso se dio cuenta fundamentalmente nuestra gran maestra Ana Pellegrín y nuestra gran amiga Ana Pellegrín, que hace tiempo que no está entre nosotros, pero que nos enseñó tantísimo, ¿no? Sin darse cuenta que en esa reducción extrema, por ejemplo, que es uno de los procesos que lleva a cabo el romancero infantil, estaban condensados los símbolos primordiales que seguían sirviendo al transmisor infantil cuando utilizaba ese romance. De tal manera que el culantrillo llama a la puerta del siglo XVII, los encontramos en la tradición oral del siglo XIX de la siguiente manera. Tan, tan, llaman a la puerta, tan, tan, yo no quiero abrir, tan, tan, si será el cancón, tan, tan, que vendrá por mí. El cancón era el fantasma. Y lo encontramos en la tradición oral actual diciendo, rin, rin, llaman a la puerta, rin, rin, yo no quiero abrir, rin, rin, que es la policía, rin, rin, que vendrá por mí. ¿Es el romance de Bernal francés? Pues puede que no, pero está el romance de Bernal francés, es decir, está el símbolo primordial de esa llamada que anuncia un mal presagio y ante los que nos sentimos atemorizados y oscuras, sí. Y ahí está, entre otros muchos casos, el milagro alucinante, ¿no? Y primordial del romancero metamorfoseándose continuamente y sin querer morir. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que ha sido una mesa que ha explorado muchos aspectos, y realmente no nos hemos puesto tan de acuerdo como parece previamente. No, me parece que estamos intrínsecamente de acuerdo, no tanto que nos hayamos puesto de acuerdo para que las exposiciones fuesen tan complementarias, porque me parece que se ha complementado mucho todas las cuestiones. Creo que en principio estaba previsto 10 minutos para coloquio, nos vamos a tener que quedar en 5, tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas si las hay. Sí. ¿Se puede? Es que me lo anda a veces. Bueno, al hilo de... Es una experiencia personal, lo que quiero contar es una tontería muy corta, que yo el romance de Catalina lo he jugado a la cuerda cuando era chica, en la época de... Bueno, yo es que soy de la generación bisagra, o sea, yo he sido analógica y ahora soy digital, o sea, que he jugado todo, Y entonces, lo único que quería hacerle inciso de el estribillo que yo me sabía era el de ¿conoce usted a mi marido, que es alto, rubio y coronel, que en la punta de la espada lleva un pañuelo francés? Uno que le estoy bordando y otro que le pienso hacer. No lo canto porque soy solista, cada vez que canto me quedo sola, pero esa era la idea. Y luego quería preguntarle a ella, también muy rápido, nosotros tenemos la figura también del romancero gaditano, de lo que es el romancero carnavalero. ¿Tiene la misma base, entiendo, o no? O no sabemos si tiene algo que ver. Tiene poco que ver, porque ten en cuenta que estamos hablando de un género que es tradicional. Paloma ha explicado al principio que la balada romancística se comporta sobre todo sostenida en una fundamental apertura, en una fundamental variabilidad, y que tiene un uso colectivo y compartido. El romancero de carnaval se llama romancero, sí, con cierto sentido, son construcciones poéticas sobre los octosílabos, las sonancias, etcétera. Está emparentado con esa larguísima tradición de ciegos copleros, de juglares, de cantores, que van adoptando distintas tipologías a lo largo de los siglos y en diferentes espacios. Sobre todo está relacionado con los pliegos de cordel, con esa costumbre de los ciegos mendicantes que iban por los pueblos, aldeas y plazas y colgaban de un cordel los dibujos, las ilustraciones, y con un palo iban señalando y salmodiando la historia. Luego la gente compraba los plieguecitos, igual que aquí en Carnaval se compran los cuadernos. Pero el romancero de Carnaval es un romancero de autor. No se trata de un patrimonio colectivo, que del que estamos hablando, que es la balada hispánica, ¿no? Nada, a ti. Otra pregunta rapidísima. Yo quería apuntar no es una pregunta exactamente, bueno, sí también es una pregunta. No, porque se me ocurre la importancia que han tenido en la transmisión popular, la transmisión oral de esos romances, la tradición familiar. Las abuelas, claro, el entorno de las tías mayores, claro, que venían del pueblo, todo eso que hemos vivido los que tenemos ya una cierta edad, ¿no? Claro. Incluso lo que se llamaban las muchachas, porque rara era la casa en la que no había que ser riquísimo. Había alguien que ayudaba en la casa y era una chica que venía del pueblo y nos encantaba a los niños, nos cantaban esos romances, esos romances que daban miedo, con esa temática y todo eso. Lo que quiero decir con todo eso es que esas prácticas, ahora los niños ya no llegan a ellos. Claro. Las distracciones ahora de los niños, yo tengo nietos ya y ya ese tipo de reuniones, la abuela que te cuenta cosas, eso ya. Entonces, no sé si los estudiosos y los amantes y preservadores del romance son conscientes de que esa línea que casi llegaba hasta aquí mismo, porque todos lo seguíamos recordando y teníamos una cierta ligazón todavía con esa tradición oral, ya no
por lo menos oralmente y en la memoria de los que vienen detrás, no se mantiene. Si sois conscientes de eso y qué pensáis al respecto. Ya Menéndez Pidal era consciente, o sea que... ¿verdad? De hecho, eso enlaza con algo que hemos mencionado ya desde el principio, que es cómo el romancero puede ir decayendo en la medida en que las formas de vida tradicionales en las cuales tenía una función, pues ya no existen. Y cuando decimos formas de vida tradicionales no solo decimos segar con guadaña y no con máquina segadora, los romances de segada han desaparecido, sino también determinadas formas de ocio. Los romances, por ejemplo, se transmitieron en esos ámbitos familiares, un papel muy importante las mujeres, y de hecho en las encuestas de campo las mujeres suelen ser las mejores informantes, aunque hay muy buenos hombres conocedores del romancero, y luego también, por ejemplo, esas reuniones que se hacían cuando no había televisión ni luz eléctrica en los pueblos, por la noche se reunía la gente, pues en Galicia se llamaban esfollazas, en toda la parte del noroeste filandones, todo ese tipo de reuniones, de todo de ese que era una forma de llenar el ocio. Ahora el ocio se llena de otra manera y entonces va dentro de esa línea. El romance se mantiene mientras tiene una función en la sociedad y cuando esa función ya deja de existir, pues simplemente los romances se olvidan y así se han perdido muchas tradiciones. De este asunto curiosísima. Yo he sido profesora de instituto en Madrid y amiga de Flor, de Ana, y traje a Flor, porque a mí siempre me ha parecido tan bonito, tan interesante todo esto, y entonces traje a Flor al instituto en los años 90, fue algo así como en el 89, en el 90, una cosa así, y una tarde vino, como ya sabéis cómo es Flor, con todas las cosas, puso todas las fotos, no sé qué, no sé cuánto, es precioso, muy bonito. Y al día siguiente, y porque yo siempre he trabajado mucho con romances, a mí me gustan mucho para los chicos, para el instituto, me han parecido siempre perfectos, hemos hecho representaciones, bueno, de todo. Y ahora resulta que viene una niña y me dice: pues vaya rollo, profe, vaya rollo que nos echó ayer esta señora, no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, pero por favor, además es que ella es muy entusiasta. Y dice, en mi pueblo, que era de un pueblo de Segovia, resulta que su abuela era la que le contaba todas esas cosas y ella se lo sabía de tal. Y vaya cosa que yo le llevé allí, en Madrid, después de todo esto. Y entonces es una impresión, a mí es que me hizo muchísima impresión ese asunto, porque dice, en mi pueblo mi abuela es lo que siempre nos decía, tal y cual. Vamos, quedé fatal, como podéis ver. Gracias, personas. Muchísimas gracias. No sé si queréis decir algo más. Pues muchísimas gracias a todos por venir y a los participantes de la mesa y a nuestro presidente y por participar. Y realmente creo que ha sido interesante y además creo que nos lo hemos pasado bien, que también tiene todos.